Hola, hola, ¿qué tal mis lindas tejertistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes un nuevo video en esta oportunidad. Se trata de una bufanda con ojalillo en la parte del cuello. Una linda bufanda o chalina, con el nombre que tú la conozcas, tejida en la técnica de 2 agujas, con agujas del número 12 o de 12 milímetros y también agujas de 9 milímetros, para lo cual hemos utilizado 100 gramos de lana aproximadamente, de esas que se usan para las agujas 4 o 4.5, pero la hemos usado doble, como vas a ver en el video. Bien, no te pierdas el paso a paso, esto está súper interesante. El punto que hemos usado es punto calado, también lo tenemos en nuestro canal aquí de Vivir Tejiendo, y si tú deseas puedes reemplazar este punto por cualquier otro de tu preferencia. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestra bufanda en la técnica de 2 agujas, y como ven vamos a utilizar 2 números de agujas de tejer, ¿sí? Esta que es del número 12, donde vamos a tejer la mayor parte de la bufanda, y estas agujas que son del número 9, donde vamos a tejer el final de nuestra bufanda. Y voy a utilizar esta lana perlita dominó, que está indicada para las agujas de 4.5, 5 milímetros, pero la voy a usar doble, como pueden ver aquí donde he montado los puntos, ¿sí? Así la voy a usar, por eso es que estoy usando este grosor de agujas, para que el tejido nos quede muy sueltito. Bien, entonces después de haber dado estas indicaciones, vamos con el paso a paso. Bien, entonces hemos montado sobre nuestras agujas de 12 milímetros 20 puntos. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos, ¿sí? Si aún no sabes cómo montar los puntos, tenemos un video donde te mostramos 4 formas diferentes de hacerlo. Bien, y vamos a empezar. La primera carrera se teje toda de principio a fin en punto derecho, ¿sí? Entonces vamos a empezar tejiendo toda esta primera carrera en punto derecho. Es solo una carrera de preparación, porque luego las demás carreras que vamos a tejer todas son idénticas a la segunda carrera. Bien, yo tomo solo en la primera carrera los puntos así por la parte de atrás. Es mi forma de hacerlo, pero como tú lo hagas estará muy bien. Vamos a continuar así con nuestros 20 puntos, agujas de 12 milímetros de grosor y lana doble. Esta lana es, cuando la ponemos así doble, nos da un alcance como para agujas de 8 milímetros. Pero como el punto que vamos a tejer es un punto calado, entonces necesitamos que quede muy sueltito, se va a ver muy bonito, van a ver ustedes. Se los prometo. Bien, ahí está. 20 puntos, primera carrera toda en punto derecho. Vamos con la segunda carrera y todas las demás carreras serán igual que esta segunda carrera. Tejemos 4 puntos derechos. 1, 2, 3 y 4 puntos derechos. Siempre tejeremos 4 puntos derechos al inicio, 4 derechos al final. Luego de estos 4 puntos derechos, que son el ribete o la basta de nuestra bufanda, empezamos con la puntada, es decir, lo que va entre asteriscos, lo que se repite durante el resto del tejido, ¿sí? Es así: un punto derecho, levanto la hebra o hago una lazada y tejo 2 puntos juntos del derecho, ¿sí? Nuevamente, un punto derecho. ¿Ven cómo repito esto? Levanto la hebra lazada y tejo 2 juntos del derecho. Yo los aflojo así un poquito y luego los tomo así como debe de ser. 2 juntos del derecho. Nuevamente repito, un punto derecho, levanto la hebra o echo la lazada y tomo 2 puntos juntos del derecho. Luego, un punto derecho, levanto la hebra y 2 juntos del derecho, ¿sí? Cuando tengo 4 puntos al final, esos 4 puntos los tejeré en punto derecho. 1, 2, 3 y 4. Esta segunda carrera, así tal cual la hemos tejido, se repite en todas las carreras. Doy la vuelta y empiezo nuevamente. 4 puntos derechos. 1,
2, 3 y 4 puntos derechos, ¿sí? Luego, un punto derecho, levanto la hebra y 2 juntos del derecho. Un punto derecho, levanto la hebra o hago una lazada, como tú le digas, y bueno, yo los tomo así primero para aflojarlos, nada más así, pero los tomo así, 2 juntos del derecho. Nuevamente, un punto derecho, levanto la hebra, tomo estos 2 puntos y los dejo juntos del derecho. Un punto derecho, bien, decía entonces, un punto derecho, lazada o hebra y 2 juntos del derecho. Los aflojamos así y los tomamos así. Y los 4 finales del derecho. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Así terminamos esta carrera, que es la repetición de la segunda carrera. Igualmente se tejen todas las carreras hasta tener el largo que necesitamos. Bien, miren, yo he continuado tejiendo, he tejido 54 carreras y miren cómo luce esta puntada, así. Por los dos lados se ve igual, es reversible, ya que todas las carreras se tejen igual. Bien, entonces les voy a dar la medida en centímetros, ¿sí? Bien, miren, cuando nuestra bufandita ya tiene aproximadamente 46 centímetros, ahí está, miren, 46 centímetros, vamos a cambiar a las agujas. Bien, como les decía, entonces lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos nuestra medida que esperamos, vamos a cambiar a las agujas de 10 milímetros, ¿sí? O perdón, de 9 milímetros, ahí está, de 9 milímetros. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Tejemos el primer punto derecho, así. Y todos los demás puntos en punto derecho, todos, ¿sí? Así. Las lazadas también las tejemos como puntos normales, nuestros 20 puntos en punto derecho. Retiramos nuestras agujas, ¿sí? Y continuamos con nuestra otra aguja de 9 milímetros. Y a partir de aquí vamos a tejer un buen tramo, todo en punto derecho, ¿sí? Todos los puntos en punto derecho durante todas las carreras. Y obviamente esta parte de acá nos va a quedar un poco más angosta que la parte de abajo porque estamos trabajando con agujas más pequeñas. Bien, continuamos tejiendo varias carreras en punto derecho. ¿Ven cómo va recogiendo? Porque estas agujas son más finitas. Bien, vamos a tejer aproximadamente 38 a 40 centímetros en punto de Santa Clara, punto bobo o punto musgo, como tú lo llames. Pero eso significa tejer todas las carreras, desde el primer punto hasta el último, todas en punto derecho, que es el punto que estoy tejiendo ahora. ¿Sí? Vamos a tejer así unos 38 a 40 centímetros. Yo solo quiero tejer unas carreritas más aquí frente a ustedes para que puedan observar cómo es que luce nuestro tejido, ¿sí? Miren, así se va viendo. Hemos cambiado esta puntada por esta puntada que teníamos a los extremos, pero está más pequeñita porque las agujas son más delgadas. Bien, ahora sí vamos a continuar así entonces hasta tener la medida que necesitamos. Bien, entonces hemos continuado tejiendo todo en punto derecho hasta tener la medida que les decía, 38 o 40 centímetros, ¿sí? Allí miren,
Si yo acomodo así, tengo 39, casi 40 centímetros. ¿Sí? Bien. Una vez que ya estamos así, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a tejer en punto derecho 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos derechos, ¿sí? Luego vamos a levantar la hebra y vamos a rematar estos puntos. Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos tejiendo de 2 en 2 en punto revés, 8, 9, 10, 11, aquí me tienen que quedar 4, 12, ¿sí? 1, 2, 3 y con este 4. Bajo la hebra y tejo 4 puntos derechos. 1, 2, 3 y el que tenía aquí serían 4, ¿sí? Ahora doy la vuelta a mi tejido y esto se ve así. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente, voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Y voy a dar la vuelta para poner los puntos acá, haciendo así, miren. Tomo la hebra formando una E y pongo un punto. ¿Cuántos puntos voy a poner acá? Si tenía 20 puntos y aquí tengo 8, me faltarían 12, ¿sí? Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4. Miren, solamente tomo la hebra así y la doy vuelta como una letra E. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 más 4, 16, más 4, 20. Bien, vuelvo a la posición en que yo estaba y continúo tejiendo. Y este primer puntito que voy a tejer aquí, lo voy a tejer bastante ajustadito, bien ajustadito en la puntita de la aguja para que me salga muy pequeñito. Y así voy a terminar tejiendo estos 4 últimos puntos. ¿Sí? Doy la vuelta a mi tejido y continúo tejiendo en punto derecho. Todo aquí ya hasta terminar es en punto derecho. Así. Con los puntos que he montado aquí tengo que tener mucho cuidado porque si se desbarata uno, no lo voy a poder recuperar, voy a tener que regresar atrás hasta donde los monté. Así que voy a tener bastante cuidado. Si suelo tejer rápido, aquí lo voy a hacer un poco lento y voy a ajustar mucho la hebra con la que estoy tejiendo aquí para que no se me deforme la bastita de estos puntos, ¿sí? Miren, cuando tejemos así, al sacar hay que tener cuidado porque nos podemos llevar el siguiente punto sin tejer. Y ahí sí tendríamos que destejer, como les digo. Entonces, con calma y paciencia vamos haciendo esto. Está un poco ajustadito, pero la idea es esa para que no se deforme el filo de este tejido. Bien. Y aquí tengo mis 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya he tejido una carrera con los puntos que recuperé, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido y voy a tejer por 4 carreras más, ¿sí? Es decir, 5 en total. Entonces aquí voy por la segunda, toda en punto derecho, así como ven. Aquí ya puedo tejer con la tensión normal, no necesito ajustar. Miren, acá mis puntos están bastante ajustaditos. Entonces aquí ya puedo tejer normal. Voy a tejer toda esta carrera que viene siendo la segunda. Recuerden que vamos a tejer 5.
pero voy a terminar esta carrera frente a ustedes para que puedan ver cómo es que luce este tejido, ¿sí? Siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, por donde siempre comparto con ustedes secretitos del tejido y cualquier duda por allí la podemos solucionar. Miren, así se va a ver nuestro tejido, como con un ojalillo aquí, ¿sí? Entonces nos faltan todavía tejer 3 carreras más. Vamos a continuar con nuestras 3 carreras y todas en punto derecho. Bien, como pueden observar, he tejido ya las 5 carreras y lo que resta ahora es cerrar los puntos o rematar los puntos, y en este caso lo voy a hacer también juntos del revés, ¿sí? 2 juntos del revés, vuelvo el que queda en la aguja derecha a la izquierda y lo tejo junto al otro, así. De esta manera remato todos los puntos hasta el último puntito de nuestros 20 puntos. Así debe de verse. Vamos a continuar. Bien, aquí estoy en los últimos 2 puntitos que tejo juntos del revés y voy a cortar la lana dejando unos centímetros allí. Por este último puntito voy a pasar esta hebra y ajusto. Ahí está. Así debe de verse. Si no quieres que esto quede así, puedes darle unas vueltas en ganchillo, aunque no es necesario, pero si quieres te lo voy a mostrar aquí en el video cómo hacerlo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, tomamos nuestras hebras con las que hemos estado trabajando y nos ubicamos en cualquier lugar de aquí. Puede ser aquí, por ejemplo. Tomo la hebra. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Voy a tomar la hebra así y voy a empezar a tejer, ¿sí? Solamente medios puntos. Ajusto aquí y voy por aquí por la base de mis puntos tejiendo medios puntos, porque aquí siempre, por más que lo hagamos ajustadito, siempre se abre un poquito. Es por la montada de puntos que damos y siempre esos puntitos se den. Así que miren, en cada punto podemos ir poniendo medio punto y medio punto de esta manera. O también podríamos dar unas puntaditas con la aguja lanera para unir allí esas partes que se abren. Sí, yo sé que ustedes son ingeniosas. De repente pueden montar los puntos con una aguja más finita, pero bueno, yo lo he hecho antes y se complica un poquito, ¿sí? Para luego pasarla a la aguja gruesa. Pero nosotros podemos arreglar cualquiera de estas cositas que no quedan a veces como queremos, ¿no? Como les digo, es debido a la forma en que se montan los puntos, se estira un poquito. Miren, acá por ejemplo hay una separación, lo unimos así con el ganchillo y listo. Y vamos por toda la vuelta. Miren cómo queda un poquito más recogido. Vamos aquí. Allí por eso lo estoy haciendo frente a ustedes para que vean cómo puede ir quedando. ¿Sí? Ahí está. Ya estamos llegando al lugar donde empezamos. Ahí está. Llego allí un puntito deslizado. Voy a cortar la hebra, retiro el excedente y me voy a quedar, miren cómo se ve. A ver, perdón, acá sí les muestro bien. Así. ¿Sí? Muy formadito. Bien, con estas 2 hebritas que me están quedando voy a hacer un nudito. Ajusto bien y con el ganchillo lo voy a pasar hacia atrás.
Bien, una vez que he escondido todas las hebritas con el ganchillo con la aguja lanera, me falta esconder esta hebrita del final de los puntos y la que me sobró de la montada de puntos, ¿sí? Y bueno, en todos los videos les muestro cómo hacerlo y aquí también les voy a mostrar. Enhebramos nuestra aguja con la lanita que nos está quedando, si es que es larga, porque si es muy pequeña, primero metemos la aguja por donde queremos y luego enhebramos la lanita. Y vamos así, miren, perdiéndonos entre el mismo tejido. Así. Jalamos bien la lanita, acomodamos nuestro tejido y podemos, por ejemplo, dar la vuelta y ir por el otro lado. Con 3 pasaditas de lana es más que suficiente, pero si ustedes quieren y tienen más lana, pues lo siguen perdiendo entre el tejido y listo. Aunque laves la prenda, no se va a desbaratar para nada. Cortamos y ya está. Lo mismo hacemos con todas las hebras que estén quedando. Bien, miren, así luce nuestro ojalillo y el resto de nuestra bufandita. Bien, ahora la voy a poner en el maniquí para que ustedes vean cómo luce. Y miren, así es como luce nuestra bufandita tejida a 2 agujas. Qué bonita, ¿verdad? Ahí está, miren, la parte del ojalillo y el cuello doblado. Súper fácil de realizar. Espero que este video te haya gustado, que te animes a tejerlo, que disfrutes del arte del tejido, porque no hay nada más lindo que tejer, relajarte con tus lanitas y tus agujas. Bien, es maravilloso. Será hasta una próxima oportunidad, queridas amigas, mis tejeartistas, como siempre les digo, porque todo lo que haces con tus manos es arte y va con mucho amor. Hasta una próxima oportunidad. Un besito, Dios les bendiga.